la vamos a grabar y en unos días pues se la podremos enviar para aquellos que quieran revisarla. Sin más, entonces, Berta, cuando quieras, todo tuyo. Perfecto, pues muchas gracias y gracias a todos por venir. Espero que estéis muy bien. Entonces, como decía Adrià y como ha empezado a introducir, este webinar no pretende ser una presentación de dar la solución a aquellos problemas actuales más relacionados con el packaging, sino poner más bien sobre la mesa aquellos temas que están más en tendencia, aquellos temas que pueden generar más problemática, como algunos de los materiales más alternativos y que cada vez se están utilizando más para sustituir a los plásticos convencionales. Y así, pues juntos poder reflexionar un poco acerca de qué podemos hacer o qué pueden hacer las empresas para intentar buscar aquella alternativa que más se ajusta a sus necesidades y siempre teniendo como referencia el impacto ambiental, el impacto social, es decir, un poco todo el marco global en general. Entonces, a ver si veis correctamente, ¿se ve? Vale. Pues si hablamos de plásticos, que muchas veces parece que es una palabra que genera una connotación más bien negativa últimamente, lo que vemos mediante valores cuantitativos es que a lo largo del tiempo se prevé un consumo más alto de plástico a nivel mundial. Sobre todo aquí podemos ver que es en los países en desarrollo donde se va a generar más consumo de este material. Y en paralelo también vemos que a nivel europeo, dentro de toda la generación de residuos plásticos que se genera, casi un 60% corresponde a lo que serían packagings. Es decir, podemos ver que tenemos un gran aumento en el consumo de plástico, un consumo importante en cuanto al packaging y muchas veces está basado en materiales plásticos. Y aún así, aunque somos grandes consumidores y grandes productores de este material, en la sociedad hay una visión más bien dual acerca del material. Hay quien está más en contra, hay quien está más a favor y encontramos todo tipo de artículos e información, vídeos informativos acerca de estos dos puntos de vista. Al final se ha generado mucho revuelo acerca de las imágenes que hemos podido ver acerca de acumulación de plásticos, sobre todo a países en desarrollo hasta ahora. Pero también hay quien defiende el plástico diciendo que es un material muy versátil, que es verdad, y que incluso algunas veces materiales alternativos pueden ser peores o de igual impacto, igual problemática que los plásticos más convencionales. Seguramente aquí es un punto donde en la audiencia tendremos gente que se decanta más por una opción y gente que se decanta más por otra. ¿Y por qué ha surgido esta atención a los plásticos diríamos, en la última década, más en auge? Pues tenemos que hay una gran producción de plástico y del 100% de este plástico que consumimos y que por lo tanto cuando llega a su fin de vida lo gestionamos, solo aproximadamente un 15%, como vemos en este gráfico de la Ellen MacArthur Foundation, va destinado a reciclaje. Aquí también cabe mencionar que no todos los plásticos se pueden recuperar del mismo modo. Hay, por ejemplo, el plástico PET, que es más bien conocido por tener una alta tasa de recuperación y que se puede utilizar varios ciclos más, pero hay otros que no se pueden separar tan fácilmente y que van más a una agregación con otra tipología de plásticos y luego su aprovechamiento posterior es más difícil. Luego también hay una parte que va a incineración y lo que ha generado más problemática y desde un punto de vista social es la parte que va a vertedero, que es casi un 40%, y un poco menos, pero aún así muy importante, lo que es el leakage. Y luego es lo que hemos visto relacionado con los microplásticos, las acumulaciones a nivel en ríos, en mares, etc. Y esto es lo que ha generado también una problemática a nivel social y que ha puesto en evidencia que el plástico mal tratado, mal gestionado, puede tener consecuencias muy negativas.
Y si nosotros también vemos que somos grandes consumidores, pero que aún así es un material con el que debemos tener cuidado a la hora de gestionarlo, las empresas ya lo han empezado a posicionar como una problemática actual prioritaria a nivel de sostenibilidad. Aquí os presentamos algunos de los resultados de un report interno que hemos publicado recientemente en Ansys La Bola, que estos resultados están basados en una encuesta a diferentes líderes en sostenibilidad, que todos ellos están relacionados con el campo de la sostenibilidad. Y entonces aquí podemos ver que han reconocido como retos críticos la circularidad y la minimización de plásticos y residuos. Y si bien esto, por un lado, se ha detectado de que es una problemática actual a la cual tenemos que hacer frente, en el momento en que se pide si se está avanzando lo suficientemente deprisa como para darle una respuesta o gestionar esta problemática, aquí en aproximadamente un 75% dice que no, o bien no mucho, en frente a un casi 20% que está diciendo que sí. Entonces, igual que teníamos una sociedad dividida entre plásticos sí y plásticos no, también tenemos empresas que ven la problemática, pero que aún así piensan que podríamos avanzar más rápidamente y construir la situación o el marco adecuado para poder avanzar y gestionarlo. Y además a todo esto le tenemos que sumar algunas situaciones que no podemos controlar totalmente y que nos vienen casi impuestas, como puede ser una situación como la actual emergencia sanitaria, que lo que hemos visto y lo que estamos viendo aún es que ha generado un cambio en el comportamiento de los consumidores, de los usuarios. Es decir, estamos ante una situación que muchas veces la gente lo que busca es la seguridad, por ejemplo, en los alimentos, y esto está haciendo que haya un consumo de, por ejemplo, botellas de agua, recipientes de packaging, o incluso haya un incremento en el e-commerce. Es decir, que todo aquello que antes quizás íbamos en un lugar físico con nuestros propios packagings y nuestros propios objetos, pues ahora nos llega a casa, ya sea con una caja de cartón, una caja rellena de plástico, no siempre ajustado a lo que es el producto que nos llega. Y esto viene dado, como decían en este artículo de antes de ayer, al miedo al contagio. Se reconoce que el plástico está como general, se acepta como material seguro, un material con el que podemos evitar contagios y con el que alimentos pueden conservarse más tiempo y en una situación de crisis nos puede ayudar. Y aquí a la derecha podemos ver también un artículo publicado por McKinsey, que aquí pretendía hacer más hincapié en el e-commerce, que está aumentando cada vez más y justamente en esta situación de confinamiento, pues va a ir más en auge. Y además también es importante aquí comentar que en cuanto a las preferencias del consumidor, como hay más limpieza y la gente da más valor a estos productos para limpiar en su casa o para estar digamos, protegidos, pues también le pueden dar más valor a este tipo de packaging. Y todo esto se ha transformado a una situación determinada en cuanto a la gestión de los residuos en las plantas de selección. Lo que podíamos ver que se publicaba desde la AMB hace muy poco era que la gestión de todas las fracciones había disminuido en cuanto a trabajo que se tenía que hacer. Es decir, podemos ver que la fracción orgánica disminuyó en casi un 30%, el papel y cartón también, el vidrio también, aunque menos, y en cambio en los envases ligeros muy poco disminuyó o casi se quedó prácticamente igual. Aquí, mientras que por un lado tenemos que no hay la actividad de restaurantes, de bares, no hay tiendas físicas, comercios, centros comerciales, lo que sí que tenemos es este aumento de packaging asociado a una situación excepcional y que va ligada al miedo al contagio que tiene la sociedad. Entonces, aunque veníamos de un no al packaging o no al packaging también de plástico, hay situaciones que pueden hacer cambiar la perspectiva.
Muchas gracias, Berta, por esta primera introducción. Realmente vemos que hay un cambio de tendencia muy claro en lo que está sucediendo en los últimos tiempos y lo veíamos con estos gráficos que nos enseñabas del área metropolitana de Barcelona. Si te parece ahora, Maider, coméntanos entonces cuáles son las alternativas reales o planteables que tenemos para tomar decisiones sobre cómo gestionar todo lo que tiene que ver con los embalajes y empaques de productos. Vale, pues existen muchas alternativas al plástico, como el cartón, el vidrio, el aluminio, pero que no se analizarán porque son monomateriales que tienen unos circuitos de recogida muy establecidos y un tratamiento también muy específico. Bueno, en esta presentación nos centraremos en los bioplásticos porque generan muchas dudas sobre su reciclabilidad. Vale. Los packagings del 2030 tienen que ser reutilizables y se tienen que reciclar fácilmente. Lo que pasa es que no hay una definición universal para el término de reciclabilidad. Muchos países han tomado iniciativas y han intentado poner ecoetiquetas para los plásticos sostenibles y luego a nivel de países, pues cada país pues, ha tomado unas definiciones legales propias, ¿no? de reciclabilidad. Pero una definición que está aceptada ampliamente que es la que da la Fundación Helen MacArthur en el New Plastic Economy Global Commitment, que es que un embalaje o un componente de un embalaje solo es reciclable si su recogida, su selección, reciclaje funciona a la práctica y a escala. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que existen muchos plásticos que existe una tecnología para que sean reciclables, pero que luego, a su vez, esta tecnología es muy cara y de difícil implantación y resulta que luego a la práctica pues no es teóricamente reciclable, pero a la práctica no lo es. Y luego, a nivel de escala, pues eso, ¿no? Toda la demanda de plásticos que se genera, aquí en España no hay problema porque hay plantas de selección de envases, pero en otros países, como en Asia, que se generan muchos envases y ahí no hay infraestructuras, o sea que no tienen una reciclabilidad asegurada en otros países. Entonces, ahora nos vamos a centrar en los bioplásticos. Los bioplásticos se pueden diferenciar en 4 categorías. Los que tienen una base biológica, que son los que están fabricados a partir de recursos naturales, que también se les llaman recursos renovables, como puede ser el almidón, el maíz, pues la celulosa y todos estos derivados. Y están en contraposición a los que están fabricados con combustibles fósiles. Y luego hay otra categoría que son los biodegradables, que estos son los que tienden con el tiempo se pueden degradar y desaparecer y están en contraposición a los no biodegradables. Entonces, dentro de estas categorías hay... la anterior. Vamos a explicar un poco estas 4 categorías que existen. Bueno, están los bioplásticos, que son los de base biológica y no biodegradables, que son como los biopet, que tienen una estructura idéntica a los plásticos y que se pueden reciclar como si fuese un plástico convencional. Y luego están los bioplásticos, que tienen una base biológica y que son biodegradables. Estos existen básicamente 4, que son los que son de base de almidón, los que son de base de celulosa, el ácido poliláctico y el PHA, que son fabricados por microorganismos. Y estos que son base biológica y biodegradables. Y luego dentro de los biodegradables están los que están fabricados a partir de los combustibles fósiles, que son los oxodegradables. Que estos tienen, para que funcionen, suelen tener bastantes aditivos para que les permita que se puedan degradar. Y la última categoría pues, son los plásticos convencionales que todos conocemos, que son no biodegradables y que están fabricados a partir de combustibles fósiles.
Ahora ya sí. Vale. Entonces, las ventajas e inconvenientes de estos bioplásticos, los de base biológica, pues la principal ventaja pues es eso, ¿no? Que tienes un ahorro de combustible, de fósil, y puede suponer una reducción de la huella de carbono. El problema es que a nivel de consumidor pues no hay falta todavía bastante información y la gente no sabe muy bien dónde se tiene que reciclar, si en el contenedor marrón o en el contenedor amarillo, y por eso que hay una separación dudosa, ¿no? para el usuario. En cuanto a los bioplásticos biodegradables, como principal ventaja es que no producen residuos y que desaparecen. Y como inconvenientes es que si estos residuos no van a parar a las plantas de compostaje, pues no tienen las condiciones adecuadas para su descomposición. Y también tienen la misma problemática de la base biológica, que tampoco el usuario y el consumidor pues siempre tiene muchas dudas, ¿no? al momento de dónde se tiene que reciclar. Entonces, bueno, ¿cómo se reciclan, ¿no? estos bioplásticos? Pues de la primera categoría, los bioplásticos, que son los de base biológica y no biodegradables, estos tienen una estructura química que es exactamente igual que los plásticos convencionales, y entonces se pueden reciclar en las plantas de selección de envases como un envase normal. El problema son los plásticos biodegradables, los que son de la categoría 2 y 3, ¿no? de este círculo, porque no se pueden mezclar con los plásticos tradicionales porque no son compatibles y cuesta mucho separarlos. Es, por ejemplo, que muchos plásticos de PLA que son biodegradables y que llegan a las plantas de reciclaje y como no se pueden seleccionar, pues al final pues acabarán como rechazo, ¿no? como un esto que no se tratará. Y otra problemática es que los biodegradables, como no hay una masa suficiente, como no hay un volumen de envases suficientes, pues las plantas económicamente no es viable todavía. Por eso no se puede garantizar una reciclabilidad de estos plásticos en las plantas de selección. Vale. Y en cuanto a los biodegradables, que sea un envase que sea biodegradable, no todos los envases que son biodegradables son compostables. ¿Qué quiere decir? Que no todos los envases se convertirán en compost. Para que se conviertan en compost necesitan cumplir pues, una normativa que es la normativa europea, la EN 13432. Y los plásticos biodegradables se comportan de manera diferente que en las plantas que la materia orgánica, porque en las plantas de compostaje. Y eso hace pues, que tengan unos tiempos de degradación diferentes que la materia orgánica y bueno, que no son compatibles 100%. Y en cuanto a los bioplásticos biodegradables, pues, en las plantas de compostaje representan una fracción muy pequeña en comparación con el resto de residuos orgánicos. Y finalmente, bueno, en el 2012 los bioplásticos suponían el 0,5% de la demanda mundial de plásticos, según la European Bioplastics. En la capacidad mundial de producción de bioplásticos en el 2011 es de un millón de toneladas y esta capacidad se ha multiplicado por 5 en el 2016 y estamos ya a 5.000 millones de toneladas de bioplásticos. Pero si miramos cuál es el plástico que más se ha fabricado, son los plásticos no biodegradables, o sea, con base biológica no biodegradables, que en el 2011 tenían una cuota del 58% y ahora en el 2016 pues tiene una cuota del 86%. O sea que son los que tienen más cuota de mercado. Muy bien.
Muchas gracias, Maider. Realmente es muy aclarador lo que nos has comentado. Seguro que a muchos, incluido a mí, nos ha aclarado dudas que siempre se nos planteaban sobre todo el concepto de los bioplásticos como alternativa al plástico y las implicaciones a nivel de infraestructura. Entonces, ahora, Berta, si te parece, hablemos realmente de cómo tomar decisiones, ¿no? Ahora hemos visto el mapa de las opciones y las implicaciones de cada una. ¿Qué debemos considerar para escoger entre un tipo de packaging u otro? Perfecto, pues sí, hemos creído muy conveniente esta explicación que ha dado Maider, porque a veces para evitar situaciones de greenwashing creemos que es más conveniente que el propio consumidor o las empresas conozcan de primera mano esta información para poder tomar las decisiones que crean más convenientes. Y ahora, en base a justamente esta información, uno de los ejemplos que queríamos poner era el de la botella de plástico, que si ya de normal, una situación normal, no de situación de emergencia sanitaria, se compran casi 1 millón de botellas de agua al día. Ahora, con esta situación excepcional, se dicen que se compran aún más por cuestiones de protección o para evitar contagios. Entonces, tanto a nivel de usuario como a nivel de empresas o como a nivel de una entidad o bares, restaurantes que también quieran aprovisionarse de estos materiales, es una pregunta que seguro que se han hecho alguna vez internamente, si no es que han pedido asesoramiento para ello. Y es, ¿cuál sería el mejor packaging alternativo a estas botellas normalmente de plástico PET, que son las más convencionales? Pues aquí os presentábamos algunas de las alternativas que suelen ser las más discutidas. Una de ellas sería, por ejemplo, el plástico PET reciclado, que proviene del contenedor amarillo. Aquí es un plástico que se le alarga el ciclo de vida, por lo tanto estamos recuperando un material y aprovechándolo en su capacidad. Pero por otro lado hay quienes dicen que como no se está reciclando el suficiente plástico, tampoco hay suficiente plástico como para crear plástico reciclado. También hay otras empresas que para sus características de durabilidad pues les puede ir bien este material o quizás necesitan otros estudios más técnicos y un poco más de investigación. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ver un poco las ventajas y desventajas y qué criterios solemos aplicar tanto para una botella de PET como para otro packaging a la hora de hacer esta selección. En cuanto al vidrio, también es una alternativa. De hecho, junto al aluminio son dos materiales que son 100% ciclables, son reconocidos por ser materiales que cumplen muy bien con los criterios de economía circular. También es verdad que a la hora de dar esta funcionalidad que suele tener una botella de plástico, que es para pesar menos, para utilizarlo durante un tiempo más corto, quizás el vidrio no sería el mejor de los packagings. Y también se pueden pensar otros aspectos como podría ser la influencia que tiene a nivel de transporte. Es decir, si una empresa quiere repartir botellas de vidrio, seguramente tendrá un impacto en cuanto a peso diferente a repartir una botella de PET. Por otro lado, lo que decíamos del aluminio. Actualmente hay algunas empresas que ya proveen de este tipo de agua embotellada, pero también muchas de ellas son de que una vez abres el clic luego no las puedes volver a cerrar, entonces no cumplirían totalmente en algunos de los casos con la funcionalidad de la botella PET, aunque sea un material que es fácil de reciclar y que el usuario tiene claro dónde va. Luego también habría la del PLA. El PLA, de igual modo, hay pocos proveedores actualmente de este material. También requiere unos estudios para ver si es técnicamente viable, es decir, si presenta condiciones de durabilidad adecuada. Y hay veces que, en función de dónde provenga, puede generar alguna problemática más a nivel social de incompatibilidad con el sector agrícola. Es decir, si un PLA puede venir, como decía Maider, del maíz, hay un sector y hay un sector de la sociedad también que está apretando para que esta incompatibilidad no se genere. Luego hay otras alternativas como pueden ser el brick,
que muchos seguro que lo habréis visto o en el supermercado o en algún otro lugar. Hay quien dice que el brick es el plástico disfrazado. Es decir, un brick se piensa normalmente que es un envase de cartón, pero realmente no es de 100% de cartón, es un material compuesto, tiene 70% de cartón aproximadamente, con una fracción un poco menos importante de plástico de polietileno y a una fracción aún menos importante de aluminio, pero están las tres combinadas. Si os fijáis, es un material que está compuesto por capas y entonces esto lo que hace es dificultar su separación en el fin de vida. Actualmente, Maider lo ha comentado, si un material debe ser reciclable, tenemos que disponer de las infraestructuras adecuadas para poder separar estos materiales en el caso que haya más de uno, para cumplir con este criterio de que sea más del 90%, al 95% de sus piezas reciclables, para ser totalmente reciclable. Y actualmente, y al menos a nivel español, con las infraestructuras que tenemos, no es una alternativa que nos permite garantizar esto. Entonces, aquí se han presentado algunas de las alternativas quizás de cambio de material, pero lo mejor, lo que hay que defender es esta reutilización, que por ejemplo siempre que sea posible utilizar botellas que podamos darle más de un uso, como las botellas reutilizables, o incluso optar por packagings más lo que se llaman XXL, ¿no? De optimizar la cantidad de producto que va en el packaging o minimizar también este packaging. Entonces, este tipo de criterios que vemos aplicando en este ejemplo se aplica también en muchos otros productos y decisiones diarias que tenemos que tomar a menudo, como pueden ser una bandeja de comida también. Y al final lo que nos pone en evidencia es que no hay un packaging alternativo que sea el mejor en todos los campos, porque, por ejemplo, lo que uno puede tener, un packaging puede tener una huella de carbono más bajo, pero luego ser imposible de reciclar, como por ejemplo podría ser el brick con respecto a una botella de PET. Hay varios indicadores que se tienen que tener en cuenta. Uno podría ser la huella de carbono, pero también hay relacionado el consumo de agua. Por ejemplo, un aluminio reciclado también tendrá una huella de consumo de agua importante, porque tiene que pasar por unas infraestructuras para ser reciclado y poder ser reutilizado, pero cada opción tiene sus ventajas y desventajas. A ver. Aquí. Y lo que no hay que olvidar al final es que el mejor packaging es el no packaging. Es decir, hay veces que tenemos que tener la mente más abierta e incluso llegar a pensar si nuestro producto puede ser distribuido, puede ser vendido y el usuario lo puede adquirir sin packaging. Es decir, así de este modo utilizaríamos menos recursos, nos ahorraríamos el problema de la gestión final, de si el usuario lo puede gestionar o no, pero para aquellos productos o aquellos negocios en el que esto no sea posible, pues hay alternativas, como presentamos aquí por ejemplo, los sistemas de retorno, que también implican un cambio en el modelo de negocio, un cambio hacia un modelo más circular. Surgió recientemente la reutilización del packaging que nos llega a través del e-commerce. Normalmente, en lugar de llegarnos estas bolsas de plástico o cajas de cartón que solo utilizamos una vez y que luego las enviamos directamente al contenedor porque no las podemos reaprovechar, aquí podríamos reaprovechar estas bolsas y del mismo modo que nos lo traen, se lo vuelve a traer el mensajero. Y hay otras iniciativas como la iniciativa Loop, que no solo te dan aprovisionamiento del packaging de un champú, de unos cereales, y te lo van rellenando a medida que tú lo vas utilizando, sino que también te viene junto con un packaging de una bolsa que para traerte todos los productos envasados en estos packagings reutilizables. Es decir, hay sistemas alternativos que se pueden empezar a instaurar, quizás en una situación de COVID o una situación como la actual, tenemos que darle una vuelta más, pero son opciones que son viables y son opciones que
para llegar a cumplir con estos requisitos hacia los que apunta la Unión Europea, pues tendremos que basarnos. Y luego también hay otros sistemas que nos han mencionado aquí, porque ya requerirían lo que es un webinar aparte debido a su complejidad y también al interés que despiertan, serían sistemas como el reciclaje químico. Al final son temas que van cambiando día a día, que va evolucionando, igual que esto de los packagings alternativos, y cabe estar informado de todas aquellas posibilidades que se nos ofrecen, porque quizás mientras ahora estamos recuperando el plástico para poderlo reutilizar durante X ciclos, quizás en un futuro podrá reutilizarse muchas veces más o incluso poder recuperar aquellos plásticos que hasta ahora van en un grupo más mezclado y que no le podemos dar tanto valor. Entonces, el mensaje un poco que queríamos transmitir es que una alternativa útil o para todas las empresas, para todos los usuarios, para todos los servicios, no existe como tal. Y es verdad que tampoco existe que no todas las alternativas a los plásticos convencionales son mejores entendiendo como que sean mejores ambientalmente, socialmente, económicamente, pero al final estamos en una transición hacia este nuevo modelo económico, que es el modelo de la economía circular, y no tiene que dejar de ser una economía, es decir, también es aquella alternativa que escojamos tiene que ser viable económicamente. Entonces, las empresas poco a poco van incorporando medidas de mejora, y ahora lo que os queríamos comentar es cómo se puede evaluar cuál es la alternativa que nos puede beneficiar mejor con respecto a lo actual. Y digo beneficiar, lo hemos puesto en cursiva porque va a depender en aquello en que nos queramos focalizar sin perder de vista tanto el punto de vista social como ambiental. Y hay ciertos parámetros que influyen en la decisión de este material alternativo hacia el cual queremos girar. Una cosa que debemos hacer primero es evaluar la situación, hacer un análisis tanto interno como externo de lo que nos rodea y en la situación en la que estamos. Tenemos que mirar cuál es la percepción del cliente con respecto a nuestro producto. Si tenemos que continuar cumpliendo las expectativas del cliente, qué es lo que el cliente nos ha dado como feedback. También ver cuáles son los envases que utiliza la competencia, tanto para bien como para mal. Es decir, si a una empresa nos hemos dado cuenta de que un packaging no le ha utilizado, no le ha servido para nada, pues entonces aprovechar este conocimiento y al revés. También tenemos que tener en cuenta cuáles son aquellos intereses internos. Es decir, si podemos ir hacia un cambio de una tecnología de producción, estará bien, pero no todos los cambios tienen que ser tan drásticos, sino que pueden ser también cambios más graduales que vayamos incorporando a una escala más cortoplacista. Y luego tener en cuenta la legislación actual. También me atrevería a decir que también tenemos que tener en cuenta las tendencias, porque muchas veces, como hemos visto en los plásticos de un solo uso, aquellas tendencias que son más que generan más revuelo, que generan más problemática y que son temas de debate más a menudo, luego al final pueden acabarse traduciendo en una normativa, en una legislación. Y por otro lado tenemos aquellos aspectos que hay que tener en cuenta ligados al producto en sí. Es decir, tenemos que cumplir unos requerimientos técnicos, tenemos que evaluar cuál es el coste económico también del packaging actual y el alternativo para ver si es realmente viable para la empresa. Y luego también ya lo que es más análisis de métricas a nivel social, ambiental. En un webinar anterior hablamos de las herramientas que nos permiten hacer el cálculo de huella de carbono, huella ambiental. Entonces, no lo voy a explicar aquí en este webinar, pero nos podéis contactar si queréis más información sobre cuáles son las herramientas para poder calcular estos impactos, como puede ser a través de un análisis de ciclo de vida, un análisis de reciclabilidad, un análisis de circularidad, etcétera. Son todo un conjunto de parámetros a tener en cuenta
no solo para basarnos en cuál es la huella de carbono de un material o un producto, sino también tener en cuenta si es reciclable, si es circular, etcétera, etcétera. Y aquí un punto muy importante que nos gusta y que realmente vemos que es efectivo es dentro de la empresa quién tiene que participar en esta decisión a la hora de escoger un material alternativo. Pues lo que es más útil y lo que luego implica una mejor implantación a nivel real para llevarlo a la práctica es basarnos en un proceso participativo, es decir, que participen en esta decisión todos los departamentos que conforman la empresa, desde el departamento de ventas, teniendo en cuenta cuáles son los precios para los materiales alternativos que podríamos utilizar, el departamento de marketing para ver si el producto continúa siendo aceptado a nivel de usuario, por ejemplo, visualmente, o a nivel de operaciones para ver si en cuanto a logística o en cuanto a las máquinas de producción sería igualmente viable. En cuanto a investigación y desarrollo, para ver si es un material que ya está implantado a escala o es un material que aún está desarrollándose, que aún hay mucha investigación a su alrededor. Y muchos otros, medio ambiente y dirección y todos aquellos que pueda haber, aquí solo hay algunos ejemplos. Dirección también es muy importante porque al final son normalmente quienes tienen que tomar las decisiones y seguro que una iniciativa que sea apoyada por las posiciones más senior, por las posiciones de liderazgo, pues seguro que tendrá una implantación mucho mejor a la práctica. Muy bien, muchísimas gracias, Berta. Realmente os habéis complementado muy bien, creo, con Maider y hemos tenido una visión bastante amplia y transversal de todo lo que afecta a la problemática o a las cuestiones relacionadas con los embalajes y particularmente de las alternativas a los plásticos. Entonces, bueno, recordaros que a través del chat podéis ir haciéndonos llegar ya vuestras preguntas. Ya tenemos algunas, a ver si nos da tiempo a ir revisándolas todas. Entonces, si las vais mandando, las vamos planteando. Las primeras preguntas que nos plantean son de Xenia y de María Isabel. Yo creo que están relacionadas, o sea, las planteo conjuntamente. Por un lado nos plantean si existen bases de datos públicas o accesibles donde alguien pueda consultar de manera sencilla el impacto sobre huella hídrica o huella de carbono de diferentes materiales. Y por otra parte, María Isabel también nos plantea si existen estudios comparativos para envases desechables, empaques desechables en diferentes categorías y sobre su impacto ambiental, por ejemplo, vasos en diferentes formatos, de polietileno, PLA, etcétera. Maider, quizás puedo responder a la primera, si te parece bien. En cuanto a esto que comentabais de si existen datos públicos, datos más accesibles, hay una problemática asociada un poco a este tema y es a los datos que se publican también por parte de las empresas, por ejemplo, a nivel de huella de carbono, a nivel de cálculos que se hayan hecho ambientales, análisis de ciclo de vida. Y una de las problemáticas es el alcance de los estudios, ¿no? No siempre que veáis una huella, ya sea de carbono, una huella o cualquier otra métrica, no siempre tendrá el mismo alcance. Hay veces que hay quien considera solo la extracción de materias primeras hasta que el producto está listo en la fábrica. Hay quien considera desde la extracción de materias primeras hasta que estos materiales son gestionados en el fin de vida. Es lo que quizás son algunos, que es el cradle to gate, el cradle to gate. Hay muchos alcances diferentes y es lo que hace que en muchas ocasiones sea difícil comparar. Entonces, no hay una base de datos para todos los productos que se pueda comparar, pero sí que al final, a nivel interno, te es
aún así útil porque te puedes comparar con ciertos estudios que tengan el mismo alcance que los tuyos. Es decir, no hay una base de datos completa, pero sí que hay estudios publicados que publican cuál es su alcance de este estudio. Bueno, aquí se complementaría con lo que comentabas antes también, que no es solo la información, sino la metodología con la que se analiza esa información. Exacto. No sé si es para un análisis de ciclo de vida, un análisis de reciclabilidad y el alcance con que se hace ese análisis. Sí, al final es importante recordar que hay que tener en cuenta los parámetros a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? No solo basarnos en una extracción o en una producción, sino en toda la globalidad de la foto. De acuerdo. Maider, no sé si tienes conocimiento de que existan estudios comparativos sobre los diferentes impactos para envases desechables o de un solo uso para para sus diferentes formatos, ¿eh? Por ejemplo, el impacto de diferentes formatos o materiales para un vaso desechable. Ay, el micrófono, Maider. Sí, Maider. No, que decía que a mí no me constan que haya unos estudios, o por lo menos yo no los conozco, si se han realizado estos estudios comparativos. De acuerdo. Otra pregunta de hecho, hay incluso, perdona, solo hacer un apunte. Sí. Incluso hay veces que lo que sí que nos hemos encontrado son estudios generales de, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Un vaso de cartón, pero al final, sí, lo que decíamos siempre, un vaso de cartón te puede dar un impacto, pero hay veces que no se considera el film de plástico que hay en él. Entonces, es sobre todo tener en cuenta si aquel análisis refleja realmente la realidad. Es decir, sí, las condiciones de uso. Por ejemplo, no es lo mismo el impacto si el vaso se recicla adecuadamente o si se lanza al contenedor de rechazo. Exacto. Y hay veces que el film muy delgado de plástico, pero que está ahí, es lo que luego puede dificultar su reciclaje. De acuerdo. Otro tema que nos plantean y que creo que es importante es, María nos comenta a nivel doméstico cómo puede saber un consumidor qué envases son los que producen menor impactos y las alternativas que existen a Tetra Briks o botellas de plástico. Allí pienso que el tema de comunicación lo habéis mencionado puntualmente, pero sí es esencial el qué acciones podemos hacer para que el consumidor realmente sepa qué está consumiendo, qué impacto tiene y cómo gestionar ese residuo una vez producido. Sí, aquí sí que hay diferentes iniciativas que se han tomado, que son las ecoetiquetas, que se crearon unas ecoetiquetas para ver si un material es más sostenible que otro, pero que realmente no están implantados a todos, o sea que han sido como unas pruebas piloto y que no están implantados en todos los envases y no es una información que esté disponible para todos los envases. Sí, quizás complementaría esto diciendo que al final aquellos envases que sean más simples a nivel de materiales, a nivel de como no materiales complejos o en capas o que se puedan separar de un modo más difícil. Y es por eso que decimos el mejor packaging es el no packaging, es seguir esta tendencia de siempre que sea posible por medidas de seguridad, pues optar por los packagings que sean más simplificados a nivel de luego reciclaje también. De acuerdo. Hay algunas preguntas en relación a cuál es el papel que tiene que jugar la administración pública o el gobierno en la regulación de esta problemática, en el sentido de si se deben regular el tipo de materiales, el tipo de envases, el acceso de esos materiales a diferentes plantas de tratamiento, si se debe regular para que haya plantas de tratamiento más especializadas en diferentes tipos de materiales, como comentabais, pues, por ejemplo, para los materiales, para los bioplásticos. ¿Cuál es vuestra opinión sobre este punto? O si sabéis qué tendencias o qué se está moviendo en ese sentido, tanto a nivel de Unión Europea como a nivel nacional. Yo creo que uno de los puntos principales, y es el que quizás a pie de calle es el que genera más controversia, es informar a los consumidores, a la sociedad, de dónde va cada cosa. Entonces, es facilitar este nivel de información. Ya solo con eso creo que
podremos incluso todos saber más dónde colocar cada cosa una vez no lo queramos utilizar más. Y luego, con otras conversaciones que hemos tenido recientemente, siempre viene al tema lo que es primero el huevo o la gallina. Es decir, todos estos materiales alternativos que están saliendo, ¿se les tiene que adaptar una tecnología para ellos o no? Es ver un poco el valor de lo que decía Maider, si hay mercado crítico, si hay una masa crítica, si realmente es un material que ha venido para quedarse porque es buena alternativa, depende de qué usos, o va a ser una cosa más momentánea, siempre teniendo en cuenta si son materiales que pueden llegar a satisfacer lo que es la demanda actual que nos da los plásticos, porque hay materiales que pueden ser con una huella muy baja, pero quizás no los tenemos, me invento, a nivel español. Entonces, si es un material de muy bajo impacto, pero que lo tenemos que ir a buscar en avión más lejos, pues ya no sale tan a cuenta. Entonces, es este punto de información y de saber valorar si aquel packaging por el que lo estamos sustituyendo realmente necesita este material de sustitución. Hay otra pregunta relacionada con eso, de la información al usuario. Xenia también nos plantea si hay alguna iniciativa en marcha a nivel de regulatorio, entiendo, que permita armonizar o homogeneizar la manera como se puede identificar más fácilmente y de manera más visual, más allá de las ecoetiquetas que comentabas, Maider, para que se pueda visibilizar de manera más clara si estamos ante un vaso compostable o uno no compostable, de manera que se pueda facilitar así su reciclaje y evitar los errores de ponerlo en el canal inadecuado. Bueno, yo creo que en todos los packs que vienen, que dicen que son, por ejemplo, los de comida, ¿no?, que siempre están bien marcados cuáles son los envases biodegradables, tendrían que tener, la gente también tiene que tener una información de que los biodegradables van a la planta de compostaje, ¿no? Quiere decir que... En realidad, seguramente existe una problemática sobre precisamente eso, no tanto el qué tipo de material es, si es compostable o no compostable, sino que existe la confusión de a qué contenedor debe ir, ¿no? A veces nos encontramos con usuarios que lo que nos comentan va en esa línea, que pensando que lo estaban gestionando bien, estaban lanzando un plástico compostable al contenedor amarillo de plásticos en lugar de al marrón de biodegradables. Sí, es que de hecho es una cosa que visualmente hay muchos casos que cuesta distinguir. Entonces ya un cartón plástico es fácil, pero entre plásticos, si ya entre plásticos convencionales tenemos problemática, cuando ya le añadimos todo el tema de bioplásticos se puede complicar bastante. Xenia matiza su pregunta y dice también si es posible distinguirlos una vez ya están en el contenedor, incluso en la planta. Es decir, cómo se hace esa selección en la planta de reciclaje para separar adecuadamente los compostables de los biodegradables de los no biodegradables. O sea, los no biodegradables que tienen una estructura química, como tienen la misma densidad, tienen las mismas características de transparencia y cumplen tienen las mismas características que con un plástico convencional, pues no tienen ningún problema en reciclarse. Estos que son los plásticos biodegradables, los plásticos de base biológica no biodegradables. Entonces estos sí que se pueden tratar en las plantas de reciclaje. En cuanto te vienen productos de bioplásticos biodegradables, entonces estos, como se comportan de manera diferente, tienen otras densidades, tienen otros colores, entonces estos sí que no se pueden llegar a reciclar, los biodegradables. Y entonces son separados, son separados y son considerados como resto, como una fracción que no se podrá reciclar. Sí. Sí, ¿ibas a decir algo, Berta? No, ya está. Ah, de acuerdo. No, hay bastantes comentarios o preguntas relativas a eso, al tema de la sensibilización y la comunicación. Está claro que es un tema que es clave, más allá de los aspectos técnicos, es esencial y es algo que además desde
desde Antes Isla Bola pues vivimos en primera línea. María también nos preguntaba si conocéis ejemplos actuales de proyectos de colaboración público-privada entre empresas y gobiernos o administración pública que estén trabajando para resolver o buscar soluciones al problema del packaging. ¿A nivel de... ¿a qué nivel? De colaboración, de colaboración público-privada, administración pública y empresas que inicien iniciativas para desarrollar proyectos, aunque sean piloto, de economía circular o de gestión diferenciada de esos materiales para reducir la problemática de plásticos. Bueno, creo que a nivel europeo, que quizás son los que están marcando más niveles de objetivo, como decía Maider, ¿no? De cómo deben ser los packagings del 2030. Aquí sí que la Ellen MacArthur Foundation está llevando a cabo distintas iniciativas en colaboraciones público-privadas. Iniciaron las empresas quizás más grandes, más líderes en el sector, para poder ya no solo en el 2030, sino en el 2025 poder llegar a que un material sea o biocompostable o reciclable, que al menos tenga alguna vía de salida y que no sea el vertedero, que no se acabe con su uso. Y ya están fijando objetivos a nivel de 2030, a nivel de la Comisión Europea. O sea que sí que se están llevando a cabo iniciativas que tienen en cuenta comentarios de empresas, comentarios de las necesidades de las empresas, porque al fin y al cabo son quienes quieren implantar estos criterios de ecodiseño y quieren saber cómo hacerlo y cómo les va a cambiar esta relación productor-consumidor. De acuerdo. Diría que es una de las conocidas. Diego pregunta también en relación a los aditivos biodegradables, comenta que estos ofrecen 1, 2 o 3 años para la biodegradación, entonces si consideráis que esto es viable o aceptable el que funcionen en esos plazos. Bueno, lo que pasa es que estos aditivos sí que ayudan a degradar mejor, comparado con qué, ¿no? Porque si ahora actualmente los plásticos normales se tardan en degradarse pues unos 100 o 200 años, pues estos aditivos pues permiten reducir estos tiempos de degradación. ¿Que son aceptables o no? Pues no sé. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Depende de dónde estén biodegradándose, ¿no? Sí, sí. Neus también pregunta cómo se gestionan hoy los envases multicapa, tipo Doypack, y si conocéis en algún país donde se estén reciclando o si la tendencia es más a valorizarlos energéticamente. De la información que tenemos, por ejemplo, en los envases estos multicapas que se están utilizando, como puede ser, no sé, por ejemplo, pongo el ejemplo del brick, sí que tenemos información de que actualmente no se están gestionando a todo el nivel geográfico, es decir, hay pocas plantas, por no decir una o un par, que lo están haciendo. Entonces, esto conlleva que esta es la planta que tiene que gestionar un gran volumen de este material. Por ejemplo, en el caso del Tetra Brick es una tecnología que es costosa, es decir, tiene un consumo de energía asociado para separar primero la parte de cartón, etcétera, etcétera. Entonces, no es fácil. Hay algunas plantas que no han funcionado a este nivel, pero sí que hay otros países que tienen esta capacidad. En UK, por ejemplo, hay algunas plantas y es un tema muy sensible porque depende mucho del nivel geográfico en el que te muevas. Entonces, también es un tema de interés para las empresas que vayan a exportar y para que sepan qué se hace realmente con su producto. Pero sí que es justamente aquí el hándicap de que es un envase complejo y que además si no lo puedes llegar a separar como es debido, no tienes las infraestructuras adecuadas, pues puede representar un problema muy grande tanto para el medio ambiente como para la sociedad. De acuerdo. Y una
seguramente la última pregunta, que nos dé tiempo. Neus preguntaba, que es una reflexión interesante, si creéis que una buena opción para este problema de distinguir envases biodegradables de no biodegradables, si una buena opción podría ser para los consumidores y para las plantas que se limitara el uso de envases biodegradables solo a los contenidos biodegradables, es decir, a los contenidos y bebidas, y que del mismo modo quedaran prohibidos los biodegradables o menos biodegradables para otros como detergentes o cosméticos. Bueno, tiene su lógica, ¿no? Sí, podría ser una opción, por ejemplo, sí. Personalmente desconozco si hay alguna iniciativa que haya promovido esta idea, pero sí, está claro que al final, si el usuario no es capaz de distinguir dónde va un producto, por muy sostenible o muy respetuoso con la sociedad que pueda ser, si al final se gestiona mal por desconocimiento, se puede decir que este packaging no es reciclable. De acuerdo. Bueno, pues llegamos al final del webinar de hoy. Se han quedado algunas preguntas sin responder. En cualquier caso, ahora os compartimos los contactos tanto de Berta como de Maider con su correo electrónico, por si queréis hacerles llegar cualquier pregunta o consideración. Entonces están ahí a vuestra disposición. Recordaros que si en relación a estos webinars que hemos estado comentando, están previstos otros dos en la línea de lo que hemos hablado hoy para darles continuidad. Uno está previsto, si no recuerdo mal, para la semana del 11 de mayo, donde hablaremos de la responsabilidad ampliada del fabricante o responsabilidad ampliada del productor, que ligaba pues con esto que estaba comentando hace un rato Berta. Y en la semana siguiente, la del 18 de mayo, ya veis que tenemos cuerda para rato, está previsto una mesa redonda donde hablaremos del impacto del boom del e-commerce derivado del COVID y sus posibles consecuencias a futuro que deben considerar tanto distribuidores como fabricantes como las plataformas logísticas para minimizar el impacto de los envases que se derivan de este tipo de venta. Nada más, muchas gracias a todos. Gracias, Berta. Gracias, Maider. Y esperamos poder contar con vosotros en otras ocasiones. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego.